al economista, director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, director de la especialización en estructura económica argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda, ex secretario general de ANSES. Es decir, un economista en una jornada como la de hoy, en este lunes tan particular, que la verdad que nos encanta que nos atienda, y él es Santiago Frasquina. Santiago, buenas tardes, un gusto saludarte. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Cómo les va? Buenas tardes, el gusto es mío, un saludo grande a todos. Bueno, pero ¿cómo debemos leer lo que ocurrió hoy? Una serie de noticias negativas para lo que es el mercado financiero global. Básicamente dos. Una es Japón, que subió la tasa de interés. Desde nuestra perspectiva poco, pero para lo que es Japón subió 0,25 puntos la tasa de interés, y muchos de los que se estaban beneficiando con la tasa de interés baja de Japón, bueno, empezaron a entrar en pánico. Y la otra noticia negativa tiene que ver con la economía norteamericana, sí, que salió un dato de que creció también levemente la desocupación, pero los mercados financieros empiezan a interpretar de que Estados Unidos podría entrar en un proceso recesivo, y que además empiezan a intuir que eso va a generar que la Reserva Federal empiece a bajar la tasa de interés para ver si logra reactivar a la economía norteamericana. Bueno, esas dos noticias en forma conjunta lo que empezaron a generar es una suerte de pánico en el mercado financiero global, que obviamente empieza a arrastrar al conjunto de las economías, y particularmente a la Argentina. Y eso es lo que empieza a observarse justamente internamente, que empieza a subir el riesgo país, que empiezan a desplomarse las acciones de las empresas argentinas, obviamente acompañando la caída de las acciones de las empresas del resto del mundo, y particularmente de la norteamericana, y que empiezan también a bajar los bonos en dólares de la Argentina, que, reitero, se traduce en un aumento del riesgo país. Esto debería preocupar al gobierno, me imagino, porque hoy salieron varios a bajarle el tono a lo que estaba sucediendo a nivel global a partir de estos dos hechos, ¿no? De lo que pasó en Japón y lo que pasa con Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, algunos dijeron que qué bueno que Argentina no salió del cepo, porque si no hoy estaríamos en una situación mucho peor. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, en principio decir que el gobierno de Milei ató toda su suerte al mercado financiero, sí. Una de las de lo que festejaba el gobierno de Milei este primer semestre es justamente esa burbuja financiera, que bajaba el riesgo país, que subían las acciones de las empresas argentinas, que subían los bonos en dólares. Lo único que podía mostrar el gobierno de Milei como éxito era justamente la burbuja, la fiesta financiera que vivimos el primer semestre. Ahora, justamente hace rato, por cuestiones internas de la economía nacional, pero ahora que se ata a lo internacional, bueno, estamos viviendo el efecto contrario, con lo cual ahora ni siquiera puede mostrar ya no los datos de la economía real, que eran todos malos, de la producción, el crecimiento de la desocupación, la caída de la producción industrial y la construcción, sino que ahora, reitero, por cuestiones internas del mismo modelo del gobierno de Milei, que estaba mostrando su fracaso y agotamiento, pero ahora sumado a lo que está pasando en términos internacionales, bueno, ya ni siquiera puede mostrar la burbuja, la fiesta financiera que fue los primeros meses de Milei. Y además, si sigue aumentando el riesgo país,
que es lo que está pasando, va a tener un doble efecto negativo. Primero, no va a poder reestructurar la deuda que él tiene que reestructurar para el año que viene, porque el año que viene la Argentina tiene un montón de vencimientos en dólares, y lo que aspiraba el gobierno de Milei es bajar tanto el riesgo país para poder reestructurar la deuda, los vencimientos del año que viene. Bueno, con este riesgo país no va a poder ni siquiera empezar la discusión de una reestructuración de los vencimientos que tengamos el año que viene en términos de dólares. Y por el otro lado, el mismo gobierno de Milei había dicho que a mitad de año iba a salir del cepo. Sí. O sea, Milei lo dijo, que en junio ya la Argentina no iba a tener más cepo. Bueno, justamente estamos en agosto y ni siquiera se empezó a discutir cómo se va a salir del cepo, lo cual demuestra el rotundo fracaso del gobierno de Milei. No es que no quieren salir del cepo, no pueden. Y no pueden por varios motivos. Primero, porque no acumularon los dólares de la reserva del Banco Central que ellos tenían pensado que iban a acumular, entre otras cosas porque el sector agropecuario no está liquidando lo que tendría que liquidar, porque ve que el tipo de cambio está atrasado. Segundo, porque creció la expectativa de devaluación, por eso se le estaban yendo los dólares financieros, y el mismo gobierno tuvo que salir a intervenir en los dólares financieros para no seguir aumentando la brecha cambiaria. Y tercero, porque si sale del cepo tiene que eliminar el impuesto país, y parte de garantizarle el superávit fiscal financiero, que es también una de las pocas cosas que ellos siguen festejando, depende del impuesto país. Si salen del cepo se le va el impuesto país, y si se le va el impuesto país se le va el superávit financiero, que reitero lo que ellos estaban festejando. Entonces, llegamos a junio, no pudieron salir de cepo, estamos en agosto, no pueden salir de cepo, ahora prometen a fin de año salir de cepo, pero reitero, si sigue los datos que estamos teniendo en la economía interna, y si sigue la crisis en el mercado financiero global, imposible que el gobierno salga en el corto plazo del cepo, que es una de las pocas promesas que habían realizado. Hola Santiago, ¿cómo estás? Víctor te saluda. ¿Cómo te va, Víctor? Un saludo grande. Todo bien, un gusto como siempre hablar con vos. Santiago, el gobierno, una política que está aplicando es la de quemar reservas, digámoslo así, para que se entienda claramente, para tratar de sostener el tipo de cambio, sobre todo lo que decía vos, que no se le disparen los dólares financieros. Y voy con dos partes de la pregunta. Esta situación que se está dando a nivel global va a obligar al gobierno a que aumente esa partida de reservas que está destinando a sostener el tipo de cambio, porque obviamente lo primero que pasó es que los dólares subieron más allá de que gastó en reserva. Y lo otro, ¿cuánto tiempo puede resistir el gobierno aplicando esta política de quemar reservas para sostener el tipo de cambio cuando tiene reservas negativas? Por supuesto, lo que va a crecer ahora es la expectativa de devaluación, con lo cual va a haber mucho más presión sobre los dólares financieros de los que había antes de este desplome de los mercados financieros globales, con lo cual va a crecer la presión sobre los dólares financieros, va a crecer la expectativa de devaluación y va a obligar, como bien vos decís, al gobierno a tener que seguir interviniendo cada vez más y en forma creciente sobre los dólares financieros, sobre todo porque comienzan meses donde la liquidación de dólares es mucho menor de lo que teníamos. Ya pasó la cosecha gruesa, ya pasó los dólares, los meses donde más se liquidan los dólares, y ahora comienzan todo lo contrario, la mayor demanda de dólares y no de oferta, con lo cual si se agrega esta crisis financiera internacional y si se agrega la presión y demanda sobre los dólares financieros, el gobierno va a tener que aumentar, como decís vos bien, la cantidad de reservas que va a tener que vender para sostener los dólares financieros y no hacer crecer la expectativa de evaluación, con lo cual eso va a seguir haciendo subir el riesgo país, porque lo que ven los que tienen los tenedores de bonos en dólares, que el gobierno tiene cada vez menos reserva para poder pagarle los bonos, y sobre todo el año que viene, con lo cual eso hace crecer el riesgo país. Y bueno, ¿cuánto más lo van a poder sostener? Hasta donde el gobierno esté dispuesto a seguir, como bien vos decís, quemando reservas, que inclusive ya empiezan a hacer los depósitos de los ahorristas que tienen depósitos en dólares, y que eso está en la reserva del Banco Central.
y va a depender también de la confianza de los argentinos. Si los argentinos en algún momento empiezan a desconfiar de que esos depósitos que tienen en dólares se los devuelvan, bueno, esto puede terminar también en algún momento, no digo en el corto plazo, pero sí en algún momento en una corrida bancaria. Entonces, ¿hasta cuánto va a poder sostener el gobierno esto? Va a depender justamente hasta la confianza que tengan los ahorristas que tienen los depósitos en dólares y que no decidan sacar los dólares de los bancos. Santiago, uno de las situaciones que se dio hoy es que uno de los pocos activos que no se vio afectado por toda esta situación financiera fue el oro. Por eso países como Rusia o como China, que acrecentaron mucho sus reservas en oro en los últimos tiempos, la amortiguaron bastante, prácticamente no tuvieron ninguna consecuencia de esto. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Que por el contrario lo que está haciendo es llevarse su oro afuera y en principio parece, porque no quedaron muy claros cuáles eran los siguientes pasos, ponerlo como garantía o de un préstamo o venderlo para después intentar una recompra. El oro, eso que la movida que hicieron con el oro demuestra el rotundo fracaso que tuvo el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque no pudieron acumular las reservas que ellos tenían pensado que iban a acumular este primer semestre, reitero, con el objetivo de salir del cepo. Entonces están viendo si sacan el oro para poder certificarlo y usar el oro certificado, porque para certificarlo hay que sacarlo del país, alguien te lo tiene que certificar, y con eso poderlo usar de garantía para ver si consigue más dólares. Esa movida que hicieron con el oro justamente denota el fracaso rotundo de la primera etapa del gobierno Milei en términos de acumulación de reserva para poder salir del cepo. Por eso lo que están viendo todos es que la salida del cepo por parte del gobierno de Milei está cada vez más lejos, y eso es una de las cosas que hacía antes de esta crisis financiera global, hacer subir el riesgo país, porque estaba creciendo mucho ya la desconfianza en el gobierno de Milei. Pero reitero, esa movida que hicieron con el oro para tratar de usarlo de garantía, para ver si consiguen dólares para acumular reservas y no seguir perdiendo como la están perdiendo, demostró y denotó el fracaso del gobierno de Milei en ese objetivo de salir del cepo. Pensaba a modo de balance, ¿no? Santiago, a ver si, o sea, es clarísimo todo lo que vos estás enumerando y cómo lo estás explicando, pero pensaba en la comparativa, ¿no? Para que hagamos ese ejercicio de lo que sucedía en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y que enfurecía tanto a los argentinos y a las argentinas en cuanto a el cepo, en cuanto a la diferencia, ¿no? Entre el dólar oficial y lo que son las formas ilegales, paralelas al blue, ¿no? Y bueno, cómo intervenía también, en su momento lo hizo Massa cuando ya era candidato, cómo intervenía en el mercado para de algún modo equilibrar, o por lo menos que el desequilibrio no sea tan importante. Y esto que está pasando ahora, porque, a ver, lo que vemos a simple vista es que está sucediendo algo que nos viene pasando a los argentinos hace mucho, pero con el agravante de que este gobierno trae además un modelo que, como dijo Sturzenegger, ¿no? Rápidamente hizo los deberes que les estaban pidiendo los sectores concentrados, es decir, más desocupación, aumentó el precio de los alimentos, es decir, lo que se propuso venir a hacer, que era eso, esos deberes los hizo, pero estamos peor que antes. Ese es mi balance y me gustaría que vos me digas si voy bien o voy mal en esta reflexión. Porque ahora tenemos todo eso, ¿no? Exacto, desocupación, exacto. Y también tenemos todos esos problemas financieros. Exacto, vos tenés la misma foto que en diciembre del año pasado en términos de mercado financiero, el gobierno interviniendo en los dólares financieros. A veces le cayó el discurso de que los dólares, de lo que lo tenía que fijar el mercado, que el mercado se autorregula, que el Estado no tiene que intervenir. Bueno, se le cae todo ese discurso, tenés al gobierno interviniendo en los mercados financieros como se hacía anteriormente, el gobierno sosteniendo el cepo, como pasaba hasta que Milei asumía, o sea, con lo cual vos tenés la misma foto en términos del mercado financiero, a pesar de la euforia financiera que estuvo en los primeros meses, pero terminamos igual,
el gobierno vendiendo reservas para que no se le vaya a la brecha, el gobierno interviniendo en los mercados financieros, el gobierno sosteniendo la regulación cambiaria, es decir, el cepo, pero con una foto en la economía real totalmente distinta a lo que tenías hasta el 10 de diciembre. Porque ¿cuál era la foto? La foto en la economía real era la desocupación bajando, hoy tenés la desocupación subiendo, la foto era la industria y la construcción creciendo, es decir, la producción teniendo resultados positivos, con lo cual vos tenías la economía real, obviamente, con problemas, no digo que no, porque tenías también una inflación alta, pero vos tenías la economía real que por lo menos la producción y la producción subiendo y la desocupación bajando, y hoy tenés la misma situación financiera que hasta el 10 de diciembre, pero con una economía real donde se te cae la industria, cierran pymes todos los días, el comercio que no vende, se te cae el poder de ingreso de los argentinos, tanto la jubilación como los salarios reales están cayendo, entonces cae la venta y el consumo. Todos los datos que salen de venta, consumo de supermercados, shopping, que mide el INDEC, están cayendo, con lo cual se retrae la producción, sobre todo la industria y la construcción, que son dos sectores mano de obra intensiva, con lo cual la consecuencia de eso que suba la desocupación. Vas a tener en el corto plazo nuevamente una desocupación de 2 dígitos. Bueno, tenés una economía real desplomándose, ya ni se discute la recuperación en B, ya no se discute ni siquiera la recuperación. Entonces, tenés la misma foto de diciembre, el 10 de diciembre, en términos de los mercados financieros, pero con una economía real desplomándose, con una desocupación subiendo, es decir, con la economía real, todo lo contrario de lo que estaba pasando el 10 de diciembre del año pasado. Santiago, no creo, la verdad, honestamente no creo que Pino, el presidente de la Sociedad Rural, y sus amigos nos escuchen, pero sí nos escucha mucha gente del interior que se lo puede llegar a comentar a algunos productores rurales. En esta circunstancia económica y con el panorama que vos nos estás planteando, ¿pueden tener los productores rurales la más mínima esperanza de que Milei cumpla con su promesa de bajarle las retenciones, la que le hizo hace 20 días, 15 días? Cero, porque si cumple esa promesa, no hay superávit fiscal financiero sustentable y sostenible. Y además vas a tener una aceleración inflacionaria. Era el caballito de batalla también de Milei. Es decir, si él elimina la retención y lleva la retención a cero, primero, se pulveriza el superávit fiscal financiero, con lo cual uno de los pocos discursos que tenía Milei, que había logrado, más que hizo una cadena nacional para anunciar un superávit fiscal financiero, se le cae, no hay manera de sostenerlo. Y segundo, si vos sacás la retención, se te aceleran los precios, con lo cual también vas a tener una aceleración inflacionaria y también se le cae el discurso a Milei de llevar a la economía la inflación cero. Es más, acaban de decir que ahora van a eliminar el cepo cuando lleguen a la inflación cero, con lo cual siempre te van corriendo el arco. Si eliminan las retenciones es imposible tener una economía con inflación cero, con lo cual es imposible eliminar el cepo. Desde mi perspectiva, esta promesa de eliminar las retenciones es nula, y si lo hace, porque puede suceder, uno en política económica puede hacer lo que quiere, si se lo hace y baja la retención a cero, se le desploman todos los discursos, se le termina, no se le desploma, porque ya empieza a caerse el discurso libertario, se le caen los dos objetivos centrales que venía prometiendo Milei de superávit fiscal financiero y inflación cero. Qué panorama que nos estás dejando, Santiago. Bueno, tenemos la sensación térmica, ¿sí? Todos los días. Y bueno, para cerrar, porque hay mucho para conversar, pero para cerrar, necesita plata este gobierno, porque la está yendo a buscar, del fondo no está obteniendo nada, y además vos nos decías recién, no va a poder reestructurar la deuda el año que viene. Hoy, bueno, se publicó en el boletín oficial las empresas que se van a privatizar. ¿Cuál es el panorama si privatizan? ¿Para qué van a usar esa plata? ¿Es para negocios para sus grupos o sus círculos? ¿O querrán esos fondos para algo en específico? En este contexto que vos estás describiendo.
Yo lo que digo es, ellos habían prometido a principio de año que iban o hicieron trascender, que iban a conseguir 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no pasó nada. Ahora están prometiendo que si gana Trump va a hablar con el Fondo Monetario Internacional para bajarle. Salió la semana pasada el vocero de Trump diciendo que no hay plata. No solo no hay plata, que está haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior. O sea que está haciendo populismo y peronismo, le dijo el vocero de Trump. Y que la situación de Trump con Macri es distinta que con la de Milei, porque con Macri tenía una amistad de 20, 30 años, con Milei no. Con lo cual le está diciendo y le está marcando la cancha de que no va a pasar lo mismo que pasó con Macri, donde el Fondo Monetario Internacional le bajó 56.000 millones de dólares al gobierno de Macri. Con lo cual le están diciendo que el Fondo Monetario Internacional va a poner poco y nada al gobierno de Milei. Y con las privatizaciones hay que ver a quién se las vende, porque si las vende a los grupos económicos locales en peso, no es lo que necesita Milei. Milei necesita más que pesos, necesita dólares. Entonces hay que ver si hay algún empresario extranjero dispuesto a venir a comprar las empresas que Milei privatiza. No es el escenario de la década del 90, donde vos tenías un montón de empresas más para privatizar y donde había un contexto internacional que facilitaba que vengan empresas extranjeras a comprar las empresas privatizadas. Hoy no es el contexto global. Mirá lo que está pasando en el mundo. Hoy estás teniendo una crisis financiera internacional histórica, lo que estamos viviendo ahora. Entonces el mundo no está como en la década del 90 viendo dónde poner sus dólares para comprar empresas privatizadas. Con lo cual, si él no consigue empresarios extranjeros que vengan a comprar esas empresas privatizadas, va a conseguir pesos pero no dólares, y lo que necesita Milei son dólares. Con lo cual no es él quiere reeditar la convertibilidad como en la década del 90, pero lamentablemente para Milei el contexto internacional del mundo no es el mismo que en la década del 90, con lo cual no va a conseguir dólares como consiguió Simenes en los 90, y por eso va a tener una situación muy, muy compleja. Santiago, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Saludo. Gracias. Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, director de la especialización en Estructura Económica Argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda, ex